Y gracias al Señor por estar todos juntos acá con el deseo de escuchar la palabra del Señor, y por unos minutos estaremos mirando este pasaje tan importante. Por favor, que prendan un poquito más las luces, gracias. El título que le he puesto a este mensaje es: las cosas no son siempre como parecen. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No es cierto? A veces no son como parecen las cosas. Y hoy el tema es sobre Esther. Estamos viviendo la historia. La historia es un relato consecutivo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Y hoy corresponde el libro de Esther. Esther, una jovencita de 18, 19, 20 años. ¿Se imagina? 20 años, una jovencita que Dios usó para proteger a millones de judíos a través de una forma milagrosa. ¿Sí ve cómo Dios usa a quien está dispuesto a dejarse usar por el Señor? Esther, hoy es el tema de Esther, y el título: las cosas no son siempre como parecen. Nosotros somos tan limitados en nuestras percepciones, ¿no es cierto? A veces ve uno algo y no es exactamente. Los sentidos físicos no nos dan toda la información necesaria para a veces saber exactamente y entender la verdad y la realidad. Es aquí donde nosotros definimos fe. Segunda de Corintios 5, 7, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Este es el tema central de este libro de Esther. Esta joven hebrea, judía, que estando en Persia, allí como cautiva, digámoslo así, o los judíos bajo la presión de estar en otro país, en país allí donde ella fue usada por el Señor. ¿Cuántas veces nosotros solo vemos las cosas, pensamos que la realidad es lo que podemos ver y tocar? Pero ¿cuántos han escuchado la palabra de percepción? ¿Qué significa percepción? Percepción, alguien dijo, no es lo que vemos, sino cómo percibimos lo que vemos. ¿Cómo es que vemos las cosas? ¿Cómo es que las percibimos? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo, ¿no? Y Esther veía las cosas muy mal, el pueblo judío veía las cosas muy mal, pero al final la historia nos cuenta cómo Dios intervino y las cosas cambiaron. Entonces, el texto que yo voy a leer hoy es en Esther capítulo 4, versículo 13 al 17. Pero antes de leerlo, como una especie de background de lo que estaba sucediendo, el pueblo judío estaba en Persia. Estaban allí, de un momento a otro algo sucede con la reina Basti, y el emperador, digámoslo así, el dueño de todo, el rey principal de Persia, Artajerjes, estaba allí, y en Asuero, resulta que Asuero, Artajerjes, tiene diferentes nombres. El hijo de Darío, su abuelito, es el que había enviado a los judíos de regreso a Babilonia. Y tenía este trayecto largo, y el rey en este momento decide cambiar de reina. Y hay muchos detalles en cuanto a eso, pero decide cambiar de reina, y entonces en ese momento dice a los judíos, bueno, a los judíos no, a todo el pueblo: voy a escoger una nueva reina. Habían aproximadamente 50 millones de personas ahí en el imperio, y de esas 50 millones aproximadamente, digamos, unas 25 millones de mujeres, tal vez, si dividimos mitad y mitad. Imagínense escoger entre 25 millones de mujeres a la próxima reina. Era como el reinado. Algunos de ustedes ya están esperando el reinado de Miss Universo, ¿no es cierto? Ya lo están anunciando por la televisión. ¿Cuál es la más hermosa del mundo? Y era más o menos así por el estilo, era lo que estaba sucediendo aquí. Se iba a escoger la nueva reina del imperio, y de esas 25 millones de mujeres, y entre esas 25 millones de mujeres, diciendo aproximadamente un número, se escogieron a 400 mujeres, las más bellas de todo el imperio. Una de ellas sería la próxima reina que estaría con el rey, y sería la reina del imperio más grande y poderoso del mundo, en ese mundo conocido. Y entre las 400 mujeres se prepararían por un año con aromas especiales, con llevar la piel a su óptima
condición, el cabello, las uñas, y por un año comiendo y tal vez ejercicio. ¿Quién sabe qué comerían, no es cierto? Pero la idea era preparar a estas 400 mujeres para que después estuvieran frente al rey y el rey decidiera quién iba a ser la próxima reina del imperio. Es interesante cuando hablamos así, y está bien escuchar y hablar así, porque las cosas sobrenaturales funcionan en medio de lo natural. Nuevamente, las cosas sobrenaturales funcionan en medio de lo natural. A veces nosotros nos volvemos tan evangélicos, tan súper espirituales, que no vemos la obra de Dios en medio de las cosas naturales. Las cosas naturales de la vida. Y ese es el gran mensaje del libro de Esther. Y es como vamos a concluir después. Pero de estas 400 damas, mujeres, entonces fue escogida una, Esther. El rey no sabía que era judía, pero Esther cautivó el corazón del rey. No sabemos cómo hizo, pero debió ser algo de Dios definitivamente. El rey observó y se enamoró de Esther. Su corazón estuvo con Esther. Pero algo sucedió. Se levantaron enemigos poderosos en contra del pueblo judío precisamente en este momento. Y es cuando Esther capítulo 4 versículo 13 a 17, Esther recibe el mensaje de Mardoqueo. Y más adelante hablamos bien un poquito más de Mardoqueo. Pero Mardoqueo le envía este mensaje a Esther diciéndole: el pueblo está en peligro, el pueblo judío va a ser exterminado. En versículo 13 dice así: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque Esther era judía. Iban a asesinar, destruir, aniquilar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo le dice: no pienses que tú vas a ser librada de esto también, porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En otras palabras, quién sabe si para este momento tan crítico en la vida del pueblo judío has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, el que le había enviado ese mensaje. Ahorita hablamos más de él. Le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué mujer? Recordemos, una jovencita de aproximadamente 20 años. A veces uno como que tiende a despreciar un poco la juventud, ¿no es cierto? Nuestros jovencitos de 15, 16 años. Pero Dios usó grandemente en un momento histórico a una jovencita para salvar a su pueblo. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, gracias por el desafío que ella nos da. Señor, y gracias por llenar nuestro corazón hoy de fe, de esperanza, Señor, y de entendimiento de tu palabra, y de que tú sí puedes usar, Señor, nuestra voz, nuestras manos, Señor, nuestra vida, nuestros talentos, muchos o pocos que tengamos, Señor, para tu honra y para tu gloria, y así encontrar el gran propósito de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Este era un imperio grandísimo. Millones de personas pertenecían a él, y históricamente, déjame en un minuto decirte qué era lo que estaba pasando. El imperio persa en este momento era el más grande. Anterior y a ese habían otros imperios, pero este era el más grande, el imperio babilonio. Pero el persa, era el más grande, el poderoso, y se extendía en 2 continentes. Pero se levantaron los griegos. Recuerdan, los griegos, el imperio persa es atacado por el imperio persa, por el imperio griego de Atenas. Son esas películas que vemos, los 300, los valientes 300 guerreros de Grecia. Se refiere a esta misma época de Esther, cuando se levantaron los 300 fuertes de Grecia y atacando
a Xerxes o al imperio persa. Son todas estas películas que vemos de estos valientes, porque efectivamente el imperio griego atacó a los persas por muchos años y se estaba debilitando el imperio persa, que llevaba 200 años de dominio. Recuerdan, hasta que se levantó un hombre que venció a los persas. ¿Quién fue? Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Se levantó y destruyó totalmente a los persas y nunca más se pudieron levantar. Esther estaba en medio de todo esto, y después de los persas vinieron los griegos, y después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Y es cuando llega Jesús ahí en los romanos. Y cada parte de la historia de la humanidad, de la historia que conocemos, está incrustada en la Biblia. Es lo hermoso, y por eso lo menciono, porque usted puede ir atrás a la historia y ver que todos estos eventos bíblicos sí sucedieron en la historia y están conectados y están unidos a esa parte histórica. ¿Cómo llegó a ser reina Esther? Esther era encantadora y hermosa. Ella no pasó desapercibida por los oficiales del rey. ¿Sabe que Josefo dice, el historiador Josefo dice, que habían 400 mujeres que fueron llevadas al palacio? 400, y fueron preparadas por un año. Las más bellas de todas fueron llevadas al palacio, y allí entonces Josefo, el historiador, testifica que Esther pasó por todas esta experiencia de un año de preparación, y no fue por casualidad. Punto número 1 que quisiera hacer en este día: cuando todo parece perdido, recuerda que Dios no ha concluido. Cuando todo parece perdido, recuerda que Dios no ha concluido con la historia. ¿Cuántas veces nos vemos nosotros así, no es cierto? Pensamos que es el final, que todo se acabó. Uno de los dolores grandes que tiene una pareja es cuando viene una separación, un divorcio. Duele el corazón profundamente. Esta semana estaba hablando precisamente de eso, y una mujer que el esposo se fue y la dejó, un día decidió irse. Dice: no hay dolor más grande en el corazón, en el alma, cuando llegan esas sorpresas. Pareciera que todo se acabó. ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a pagar lo que necesito pagar para continuar viviendo? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a ser mi futuro? Hay momentos en la vida que llegan así, o cuando muere un hijo, sobre todo menor de edad en la pareja. Las estadísticas dicen que generalmente hay divorcios, se separa la pareja, porque el dolor es inmenso. Hay momentos en la vida así, pero en este pasaje encontramos y vemos que aunque todo parece perdido, recordemos que Dios no ha concluido la historia. Y aquí narramos lo que pasó con el enemigo número 1 del pueblo judío. Se llamaba Naamán. Naamán, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Naamán dice que era el hombre que se levantó en contra del pueblo judío y odiaba a Mardoqueo. Recordemos, Mardoqueo era el primo de Esther. Mardoqueo era un primo mayor que tenía Esther, dicen los historiadores. Otros dicen que era el tío, pero probablemente era el primo mayor de Esther, y fue el que la levantó, el que la crió. Y la crió y la llevó al Galilea. Y entonces Mardoqueo era judío, pero Amán era un hombre principal en el imperio persa que odiaba a los judíos. Y se levantó odiando a los judíos, y los odió aún más porque Mardoqueo, el judío, no se inclinaba cuando pasaba Amán. Recordemos, Amán era el persa. Bueno, venía de una tribu, de un pueblo anterior que era el enemigo de los judíos, y él guardaba esa historia. Habían pasado muchos cientos de años, pero él aún tenía eso en su corazón, a Amán, en contra de los judíos. Y cuando supo que Mardoqueo era judío y no se inclinaba cuando pasaban a Amán, entonces lo odió más. Y Naamán odió a Mardoqueo y quiso destruir a Mardoqueo, pero dijo: no solo voy a intentar acabar con Mardoqueo el judío, sino con todo el pueblo judío. Y Esther capítulo 3, 10 a 11 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agüego, enemigo de los judíos.
Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Pues Amán le propuso al rey acabar con todos los judíos. Le dijo: acabemos con todos los judíos porque son un problema. Ellos son rebeldes, se levantan contra los imperios y acabémoslos. Y no solo los matamos, sino nos quedamos con sus propiedades. Y al rey le pareció bien. En Esther 3:13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Interesante. Amán se logró, parecía que había logrado su objetivo. Había convencido al rey, al número uno en el imperio, de que los judíos necesitaban ser destruidos. Había un antisemitismo. ¿Sabe que escuchaba hace poco de cómo se está levantando un antisemitismo en el mundo, en Europa, incluso aquí en Estados Unidos, con los ataques que ha habido hacia los judíos? Por supuesto, las cosas han cambiado ahora comparado a esa época, pero siempre ha habido ese rencor, ese odio hacia el pueblo judío, y aquí es evidente. Entonces no es algo que es extraño para nosotros, ¿no es cierto? Cuando se levanta un movimiento antisemitista en contra del pueblo judío, y aquí fue bien evidenciado, y la idea era exterminar a todos los judíos en un solo día. Y uno de los incentivos eran quedarse con los bienes de los judíos que estaban en todo el imperio. Incluso Amán sugirió que no solo en el imperio persa, sino que fueran hasta Jerusalén, y a los que estaban allá también asesinarlos, acabarlos definitivamente. Y de pronto el rey, sin pensarlo, o de pronto como mantenía borracho, porque cuando hacían las fiestas eran de 180 días, imagínense, de trago y de todo esto. Imagínense, un semestre de fiestas. Acababan de terminar una fiesta, así 7 días extremos. Entonces a lo mejor ni supo lo que escuchó y firmó y selló, porque después él se arrepintió de aquello que había pasado. Recordemos, es interesante que solo en 2 libros de la Biblia no se menciona el nombre de Dios. Este es uno de ellos. En Esther no se menciona el nombre de Dios de ninguna manera, pero definitivamente vemos la obra y la mano de Dios en todo lo que sucede en esta historia. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Número 1, cuando parece que todo está perdido, recordemos sus promesas para nuestras vidas. Dios había prometido, y yo creo que Mardoqueo, recordemos, Mardoqueo es el judío, él sabía que Dios había prometido que el pueblo judío sería guardado, que de ahí vendría el Mesías. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esas promesas? Y yo creo que es también para nosotros hoy en día, cuando estemos en esos momentos de batalla espiritual, cuando a veces en la noche no podemos dormir, tratando de conciliar el sueño por las situaciones que estamos pasando, ya sea de económicas o emocionales o de salud. Recordemos las promesas del Señor. Recordemos lo que Él ha prometido. Y Mardoqueo lo recordó y dijo: no es posible, aunque este hombre se levantó con el imperio más famoso y poderoso del mundo. ¿Sabe que el imperio persa atacó o intentó atacar, y después hubo problemas, al imperio, bueno, al que se está levantando, a los griegos, con cerca de 1 millón de soldados? En aquella época, hoy dice que más o menos no era 1 millón, sino aproximadamente cientos de miles de soldados, tal vez 500,000, sino que en esa época los historiadores decían que era cerca de 1 millón de soldados. Se levantó el Persia a atacar a Grecia, a Atenas, para suprimirlo y que no se levantara. O sea, era un imperio de 1 millón de soldados. Hoy hay pocos que tienen 1 millón de soldados, entre esos parece ser que Norcorea, China tiene 1 millón, no sé, Estados Unidos creo que no alcanza el 1 millón de soldados. Bueno, pero mucha tecnología que reemplaza eso. Pero este era un imperio poderosísimo, y sí podía hacer eso, acabar con los judíos en un día. Era la meta. Pero recordemos, Mardoqueo, aunque era pequeñito, yo creo que Mardoqueo, yo me lo imagino un hombre muy sencillo, porque fue el que levantó a Esther en un sector muy incluso necesitado.
Esther era una mujer, aunque era muy hermosa, muy bella, pero tenía unos principios, pero fue levantada en la sencillez de la vida de la familia judía, sencilla, extranjera, en un pueblo extraño y poderoso. Pero ahí estaba Mardoqueo recordando las promesas del Señor. Número 2, ¿qué aprendemos de este pasaje también? Siempre recuerde que no todo está perdido. Aunque no lo ves, Él está presente en nuestra vida. Recordemos que Dios está presente, el Espíritu Santo está presente. Tú no estás solo o sola. Y yo creo que también fue lo que entendió Esther. Nuevamente, una jovencita tan sencilla y tan joven, sin embargo, tenía una resolución tremenda. No menoscabes, digamos así, el poder que tiene una jovencita o un jovencito. No underestimate la fortaleza espiritual que a veces tienen estos jóvenes. Y el poder espiritual y la claridad de pensamiento. No underestimate. No lo sobreestime, por supuesto. O underestimate, porque ellos reconocen también lo que Dios puede hacer. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, para daros el fruto que deseas y la esperanza en el Señor. Sí, el Señor tiene algo especial para tu vida. ¿Tú lo conoces? ¿Lo puedes entender hoy? Y a veces, entre más sufrida la persona, como que Dios más la levanta. Parece ser el método. Entre más necesitada, parece que Dios hace cosas más grandes. Porque es en esa necesidad profunda cuando uno mira al cielo y dice: Señor, solo un milagro tuyo. Y fue lo que pasó ahí. Romanos también habla, dice: estoy convencido que nada puede separarme del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los temores, ni las preocupaciones del mañana, ni lo alto, ni lo bajo, ni el poder del cielo, ni nada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Puedes tú y yo confiar? ¿Podemos confiar en eso, en el amor del Señor? ¿Por qué preocuparnos por el futuro? ¿Por qué preocuparnos por la muerte? Algunas personas andan tan preocupadas por la muerte, ¿no es cierto? Y me dio un dolorcito de cabeza. Ay, no, eso es, y le ponen un título grandísimo: cáncer, tumor. Bueno, qué cosas no pasan. Y mantenemos asustados. Yo mantenía así recién llegado a este país, ¿no? Porque todo es nuevo y todo. Y qué susto salir, qué susto ir, qué susto venir, qué susto dar un paso, porque qué peligro. Y todo era peligro. Bueno, venía de un país violento y era peligroso. Y vi la muerte cerquita en varias ocasiones, sobre todo en una, con la familia literalmente, con armas y todo eso que uno sabe que sucede. Y nosotros sabemos de qué estamos hablando los latinoamericanos, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahorita es difícil en Venezuela, en Bolivia ya se compuso un poco, a Chile y Colombia también ahora se está levantando un movimiento grave, ¿no? En México también. Centroamérica, Suramérica, hay algo, y yo creo que es algo espiritual, porque si ve cómo se está como una oleada de agresividad, de cosas feas que se están levantando, como de anarquía, que se está levantando en América Latina. Pero nosotros creemos que Dios tiene el control. Y hay una iglesia, unámonos con la iglesia de América Latina. ¿Sabe que tú y yo tenemos una responsabilidad de orar por México, seguir orando por México? Por toda América Latina, Colombia, hasta Argentina, seguir orando por nuestros países, ¿no es cierto? Porque esa es una victoria que nosotros necesitamos hacer. No podemos ausentarnos de la guerra. Y paso al siguiente punto. Bueno, no vivimos en un mundo de excusas, pero en un mundo de oportunidades. Si el Señor nos ha permitido venir a este país, es para aprovechar las oportunidades. Y para hacer algo más grande, para alcanzar a otros latinos para Cristo aquí en este país, en esta ciudad, ¿no es cierto? Para orar por América Latina, para influenciar con las misiones. Es una oportunidad. No podemos vivir de excusas. Es que tengo que trabajar y pagar y trabajar y pagar. Es lo que venimos a hacer en este país. Qué aburridor, qué tristeza sería eso. No más venir a trabajar para pagar los recibos. Para trabajar para pagar, para trabajar para pagar, para trabajar para comer, para trabajar para pagar. Eso es la vida. No, tú y yo tenemos una oportunidad enorme en el Señor, como la tuvo Esther en ese momento y Mardoqueo. Tú y yo tenemos una oportunidad más impresionante. ¿Por qué?
por América Latina, ¿no es cierto? ¿Sí sabe que hay más latinos en Estados Unidos que en muchos países de América Latina? Sí. Los latinos en Estados Unidos, los que hablamos español en Estados Unidos, son millones, y hay muchos más que en muchos países de América Latina. Tenemos una gran oportunidad de alcanzar personas para Cristo en un momento decisivo, en un momento sensible del corazón latino. ¿Y qué decir América Latina? Nosotros podemos viajar fácilmente, ¿no es cierto? O enviar, o orar, o interceder, o comunicarnos con la familia. ¿Qué tal si la próxima vez que hablamos con nuestros familiares no es saber qué les falta o qué puedo hacer, o las peleas, o dedicar una hora hablando de las peleas que tiene el primo con la prima, con la tía, con el amigo, con la casa, con el barrio? ¿Y qué tal si les compartimos un poquito del Señor? Y aprovechamos esa oportunidad para decir: Dios puede hacer algo con tu vida. Y en lugar de quejas, los influenciamos, porque esa es la oportunidad que tenemos. Al igual que Esther y Mardoqueo, era un momento decisivo, y yo creo con todo mi corazón que este es un momento decisivo para América Latina, para el avivamiento, el último avivamiento antes de que venga Cristo, y tú y yo estamos con ese propósito. Es más que pagar recibos, es más que ver cumplidos nuestros sueñitos. Yo también tengo sueños, por supuesto, pero es mucho más, gracias Carlitos, es mucho más que eso, ¿no es cierto? Que esos sueñitos que tenemos de, bueno, ¿qué sueños? Pongámosle, enviar los hijos a la universidad, que es bueno, es un buen sueño, ¿no es cierto? Pero es pequeño comparado a ser usado por el Señor para bendecir a otros eternamente en el reino del Señor. Es mucho más que aquellas cosas que a veces nos preocupan y nos quitan el sueño. No estamos a salvo solo porque somos cristianos. Hay que actuar. Me gusta este punto. No estamos a salvo solo porque somos cristianos, porque a veces pensamos eso: yo ya soy cristiano y Dios se va a encargar de mí. Un momento. Y eso es lo que predicamos muchos pastores: no se preocupe, tenga fe que todo va a salir bien. No, señores, no es lo que vemos aquí. Porque Mardoqueo le dijo a Esther, ¿qué fue lo que le dijo? Actúe, mija. Haga algo, mijita. Porque si usted no dice nada, Dios de todas maneras va a salvar al pueblo, pero a usted le va a ir muy mal. Qué buen mensaje, ¿no es cierto? Práctico, sencillo, así, sin tanto maquillaje, sin tanta super espiritualidad falsa. Le dice: actúe, hable, porque si no, va a morir usted y toda su familia y nosotros, y de todas maneras Dios va a obrar un milagro. Si no estamos a salvo solo porque somos cristianos, hay que actuar, hay que hablar, hay que decir, hay que llamar, hay que ir y visitar, hay que hacer algo, hay que compartir, hay que actuar. Y fue lo que hizo Esther y Mardoqueo. Me gusta esa forma práctica y me fascina predicar cuando vemos esos principios prácticos de la palabra, que nos sacan de esa a veces mentalidad que solo el enemigo es el que la quiere poner. Pero Esther actuó. Número 2, cuando nadie parece darse cuenta, Dios recuerda que Dios lleva las cuentas. Cuando nadie parece darse cuenta, recuerda que Dios siempre lleva las cuentas. Esther entendió eso, y en el capítulo 4 versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Sabe qué dijo Esther? Yo voy a actuar. Y dijo: me voy a presentar ante el rey y voy a decirle: rey, necesito su ayuda. Pero ¿cuál era el problema? Resulta que nadie podía presentarse ante el rey sin ser invitado. Tenía que ir un protocolo y el rey tenía que invitar. Entonces, si Esther aparecía así al rey y no le extendía el báculo, ¿no? ¿El qué? El cetro. Estaba buscando la palabra. El cetro, entonces de una vez moría, la decapitaban. Entonces era una cosa seria. Y sabiendo lo que le había pasado a la anterior reina, imagínense, Basti, porque el problema fue con Basti y de una vez la destituyó. Entonces este caso era bien difícil, pero Esther dice: no, yo voy a actuar. Y les pidió que oraran y ayunaran
y sabía que Dios recordaba. Y Mardoqueo es el otro personaje aquí. Mardoqueo entonces entiende que Dios recuerda, que Dios no ha olvidado. Dios recuerda y le hace recordar a otros. Sabe que Dios está obrando. Es hermoso pensar que Dios obra a nuestro favor también. A veces las personas no recuerdan, pero Dios les hace recordar. Y así fue lo que sucedió aquí. Recordar nos ayuda a valorar. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no es cierto? Recuerda cuando Dios te sanó, cuando Dios te liberó. Recuerda cuando llegaste al Señor y recibiste la paz del Señor. Recordar nos enseña, nos ayuda a valorar. Recordar nos ayuda a no cometer los mismos errores del pasado. Recordar nos ayuda a mejorar. El recuerdo le da valor a las experiencias pasadas. Recordar es importante y Dios recuerda. Dice que Dios recuerda porque Dios tiene esa característica que recuerda. Dios sabe de dónde vienes tú. Sabe que el Señor sabe tu pasado. Él lo conoce y Él lo recuerda y Él sabe para dónde te lleva. Él conoce tu corazón, qué tan noble eres. Si eres una persona agresiva y que no se deja moldear por el Señor, Él recuerda también y Él sabe qué dosis necesitas de disciplina. Él sabe la dosis exacta. Pero si eres una persona noble, una persona que se deja guiar por el Señor, bueno, Dios va a hacer cosas especiales. Y fue lo que pasó. Y tercer punto, y el último, en la crisis recuerda que hay un poder mayor obrando a tu favor. Hay un poder mayor. Hay un poder mayor trabajando que el poder de Asuero. Hay un poder que trabaja providencialmente, que orquesta los propósitos de la vida, que nos enseña y nos lleva a un sitio especial. Esther fue elegida para ser la reina. Ella se ha ido, ha dejado de ser la niña huérfana en un hogar oscuro, judío tal vez, a llegar a ser la reina de belleza física y de encanto y de determinación y de mucho valor. Qué privilegio conocer al rey, en este caso de Esther. Sí, hay un poder mayor obrando en nuestras vidas. Reconozcamos siempre esto. Seamos nobles y seamos sencillos y vivamos en fe. Dios está obrando un milagro. ¿Cuántos han visto alguna vez algo así en sus vidas? Yo me acuerdo, ahorita viene a mi mente tantos. Una vez hice una lista, creo como 20 cosas en mi vida que fueron milagrosas. Y las empecé a numerar con fecha y que cambiaron mi vida literalmente. Recuerdo cuando iba en un bus o bus en Colombia, en Bogotá, Colombia, y medio dormido porque las líneas son como una hora para llegar del trabajo a la casa. Sí, allá como en México City, ¿no? En la Ciudad de México, que eso es larguísimo de ir de un lado a otro, ¿no es cierto? Lo mismo es en Bogotá, esas ciudades grandes. Iba yo así cuando yo sentí una voz en mi mente, no fue una voz audible, pero algo me dijo: si regresas a tu casa te voy a llevar a los Estados Unidos a hacer la obra, a seguir, a salir, porque yo ya estaba pensando, orando al Señor, regresar a mi ciudad. Y es que mi ciudad se llama Ibagué, es pequeña, es a 4 horas, los que conocen, de Bogotá, y yo ya estaba en Bogotá con mi mamá, y yo dije, pero ¿para qué regresar a Ibagué? Estoy ya en la capital y aquí están las embajadas, ¿no es cierto? Pues ¿para qué regresarme? Es como contrario. Y yo sentía eso y dije, bueno, me voy a regresar. No fue el único motivo por el que me regresé, pero me regresé. Y eso realmente al año después estaba saliendo para acá, para los Estados Unidos, con visa y con todo. Y ese momento como que cambió mi vida, ¿no? O cuando me dijo el Señor: si regresas a Colombia, te voy a dar tu esposa. ¡Uy, qué regalo más grande! Literalmente orando al Señor, clamando: Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo? Sí, porque uno no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Los sentidos nos engañan, los deseos uno no sabe en última qué quiere. Pero cuando clama uno al Señor, el Señor dirige nuestra vida. Qué importante es entender que Él está obrando. Naamán tenía mucha ira, hizo un complot contra Mardoqueo y contra los judíos. Y entonces él quiere matar a todos los judíos y llegó el día. Entonces Esther lo arriesga todo. Y Esther en el capítulo 5 versículo 3 dice: dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Porque Esther hizo eso. Esther fue ante el rey en los jardines y se, digamos, entró y el rey se admiró. ¿Qué pasa? Pero le extendió su
cetro. Y salvó la vida de Esther. Y Esther entonces entra ante el rey y el rey le dice: ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y Esther entonces pudo compartirle al rey lo que había pasado, pero no le dijo todo. Fue una mujer muy inteligente y entonces lo llevó al rey a una cena con Amán. Le dijo: me gustaría tener una cena. Y entonces en la cena, bueno, llegó el momento de la cena y invitaron a Amán, el enemigo de los judíos, que ya tenía todo listo para acabar con todos los judíos. Y no solo eso, sino que también tenía una horca grande para colgar a Mardoqueo, el judío que él no quería. Y todo lo tenía listo. Y cuando lo invitaron a la cena, él dijo: no, mejor dicho, aquí sí me gané la reina, me gané el rey, todo va a salir bien en mi plan. Y resulta que la reina Esther dijo: no, todavía no, hagamos otra vez otra reunión, otra cena mañana. Y entonces lo invitan nuevamente a otra cena. Y ahí es donde Esther, con su sabiduría, la que Dios le había dado, dice, expresa lo que estaba sucediendo, cómo alguien había planeado asesinar a todos los judíos, e incluso ella, porque ella dice ahí frente al rey: y yo también soy judía, y yo también tendría que morir. Y el rey entonces en su enojo dice: ¿quién se atreve a hacer semejante cosa? A no solo acabar con el pueblo judío en todo mi imperio, sino también atentar contra la vida de la reina. Y Esther dice: está sentado aquí a la mesa. Y Naamán, el malo, no sabía qué hacer. Y el rey se levantó todo enojado y salió al jardín. Y Naamán entonces se levantó y le rogaba a Esther que le perdonara la vida. Se tiró a sus pies y entonces el rey nuevamente entró y aparentemente parecía que Naamán estaba atacando a Esther. Y el rey de una vez llama a Naamán y a sus guardias, le dice: ¿también vas a abusar de Esther frente a mí? ¿También vas a hacer algo aquí frente mío? Y Naamán es ahorcado finalmente, en la misma horca que había preparado para el judío Mardoqueo. Es ahorcado, él y toda su familia. Y antes de eso aparece otro episodio donde él tiene que levantar, o sea, honrar a Mardoqueo frente a todos. Y Mardoqueo es honrado. Y muchas cosas pasan allí, otros detalles más de la vida de Mardoqueo y Naamán y cómo Dios restaura a los judíos. Pero entonces, ¿qué hace el rey para el edicto que antes había determinado para matar a todos los judíos? Entonces ahora Esther le sugiere que haga un nuevo edicto. Y en el nuevo edicto dice el rey que los judíos se pueden defender. Entonces en esa defensa nuevamente se establece el edicto que ahora los judíos se pueden defender si alguien los va a atacar. Y en esa defensa, según los historiadores, murieron más de 75,000 persas que intentaron atacar a los judíos. Y no solo murieron ellos, sino que los judíos fueron salvados y también hasta riquezas fueron llegadas a los judíos, dice Josefo. Y fue un día de gran victoria. Está en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo judío también. ¿Cómo le llaman a esa fiesta hoy en día? La fiesta del Purim. Purim. Hoy todavía los judíos celebran la fiesta de Purim. Y es una fiesta que celebra la liberación del imperio persa al pueblo judío, Dios usando a Esther para ello. La fiesta del Purim, 2 días de gozo, de alegría, celebrando aún esa fiesta. ¿Se imagina? Hoy en día los judíos celebran ello, recordando de que Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Dios siempre está presente. El Señor está presente en nuestra vida. ¿Puedes tú creerlo? El Señor va a estar presente el próximo año. Nos acercamos al final del año y a veces pensamos: Señor, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a suceder? Dios está presente en tu vida. El Señor tiene un plan para ti, un plan de beneficio, de amor, de gozo, para que tú lo uses para influenciar a otros, bendecir a otros. No solo para ti, para llenarte de más dinero, para llenarte de más cosas. No. Para que uses eso para la honra y la gloria del Señor. Y si el Señor te da dinero, amén, gloria a Dios. Ojalá
le dé mucho más de recursos económicos, de recursos espirituales. Ojalá el Señor les dé, porque tú lo vas a usar para bendecir a otros, ¿no es cierto? Y para extender el reino del Señor. Sí sabe que el pueblo judío es de los ricos del mundo, ¿no? Y bueno, una posible es la bendición del Señor en su vida. Ojalá lo usen para la honra y la gloria del Señor también y para extender el reino. Pero ahora nosotros espiritualmente también tenemos las bendiciones del Señor. Se acerca el fin del año, pero recordemos que Dios está presente en nuestra vida. Dios está presente con tus hijos. No te preocupes más. Dios está presente en la vida de ellos. Descansa en paz en el Señor. Dios está presente en tus finanzas. Amén. Dios va a proveer. Dios está presente en tu futuro, el futuro de tus hijos. ¿Puedes creerlo realmente? Y como hizo Esther, definitivamente decir: Señor, que me pase lo que sea, pero yo voy a dar este paso de fe y voy a obrar en tu nombre. Eso es lo que el Señor quiere este próximo año, que seamos valientes. Oh, qué increíble sería un pueblo hispano valiente, porque tenemos la sabiduría. Tú eres bicultural, bilingüe. Bicultural, ¿no? Te mueves en dos culturas. Además tienes la cultura, la ética cristiana, amén, en tu corazón. Ahora te falta es valentía. Es lo que a veces nos falta, ¿no es cierto? Voy a dar este paso en el nombre del Señor. Voy a orar por esta persona. Voy a compartir del Señor. Voy a entrar en esta situación, o en esta compañía, o en este recurso, o en esta empresa. Bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón para hacer grandes cosas para el Señor. Y Dios va a hacerlo en tu corazón. Esther fue una mujer valiente, de mucho valor, que Dios usó. Y Dios puede usar a las mujeres también. Este próximo año, a propósito, en los primeros domingos, yo creo que el segundo domingo del año, nos pasaremos al nuevo sitio donde vamos a estar aquí mismo en el campus. Va a haber más espacio para todos y yo creo que todos juntos podemos llenar ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bueno! Una persona ganando a otro por un semestre. ¿Será que no se puede ganar a una persona por semestre? Una persona por semestre. Hay que compartirle a muchos, pero de todos ellos de pronto alguien viene para crear un ejército del Señor y compartir del Señor, ya que tenemos estos recursos que el Señor nos está dando. Hay tanto por hacer, ¿no es cierto? Unámonos en el nombre de Jesucristo. Y a la vez nuestros proyectos personales que el Señor tiene para tu vida este próximo año. Crecer en algún área que es de interés para ti. Oremos al Señor y concluyamos. Y Señor, gracias por tu palabra y por tu presencia, Señor, y gracias por las cosas bellas que tú nos das, Señor. Gracias por la vida de Esther, Mardoqueo, Señor, que fueron un hombre y una mujer definitivos, Señor, que dijeron sí al desafío. Señor, yo sé que hay desafíos para nosotros aquí. Cada uno tiene un desafío diferente. Desafío familiar, desafío personal. Señor, con tu Espíritu Santo y con el aceite fresco de tu Espíritu, llena este corazón de esperanza. Y que cada hermano, cada persona aquí, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada jovencita aquí, Señor, cada jovencito, cada niño, reciba una unción fresca del Espíritu Santo, Señor, para que llene ese vaso de ese poder del Espíritu Santo y que pueda salir adelante en gozo y hacer grandes cosas para ti, Señor. Y en eso, Señor, tú bendecirás su vida y le darás alegría y gozo y entusiasmo y paz, Señor, y provisión del cielo abundante en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie por un momento? Y mientras cantamos este coro, si tú quieres que hagamos una oración aquí, puede pasar aquí adelante por un momento y vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano también que pase por aquí, me ayude aquí a orar. Sí, hermano. Y Enrique también va a pasar por aquí. No sé quién más está por aquí, que nos ayude un momentico. Pues, hermano, puede pasar aquí para orar. Me ayude a orar por los hermanos. Una oración especial y pase aquí adelante. Y nuestra hermana Betty también, Carlos, Paola, pase por aquí adelante. Nuestro hermano Mauricio, Sonia, pongan sus manos y empiece a orar. Y mientras cantamos este coro, tú extiendes tus manos y dile: Señor, yo bendigo estas palabras. Si tú tienes una necesidad, vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo pongo esta necesidad en tus manos. Abundante fe en el nombre de Cristo Jesús.
voy a orar por ustedes dos. Extiende tus manos y ora por esa persona. Cantemos al Señor. Honrar